Buenos días todos y a todas. Bienvenidos a este seminario permanente. Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos los colegas y como escuchamos, pues esta es una iniciativa que surge del Plan de Desarrollo Institucional del señor rector y a partir de la cual se formó una comisión en donde estamos la doctora Carmen, o sea, hay varios miembros, pero en particular quien está representando a facultades y escuelas es la maestra, Carmen Casas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, directora, el doctor Armando Sánchez, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas, y una servidora, soy Laura Palomares, soy directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y muy probablemente se pregunten cuál es el objetivo de esta serie de seminarios. Y eso es con lo que quisiera iniciar el día de hoy. También aprovecho para decir que del primer grupo del programa, yo soy una de las participantes junto con el doctor Armando Hernández del Instituto de Química y la doctora Tatiana Fiordelicio, que está ahí en Zoom desde París. Gracias, Tatiana, de la Facultad de Ciencias. Entonces, además de presentar nuestro proyecto, pues vamos, o me gustaría presentar algo de lo que queremos hacer, cómo es la solución de problemas nacionales. Y para poder alcanzar esto, pues se inició buscando justamente lo que se acaba de mencionar, unificarnos como universidad. Y ha sido gracias al doctor Isidro Ávila y al licenciado Amezcua, ¿dónde está? A quien quiero agradecer porque realmente ha sido extraordinaria su fuerza motriz con la que todos los días nos estimulan a seguir avanzando para poder llegar a esta serie de seminarios. Tal vez se pregunten qué hemos hecho en este año y medio desde que se fundó esta comisión y básicamente en este año y medio lo que hemos estado haciendo ha sido pues planear, ¿no? Lo primero era identificar qué problema nacional. Para hacer esto hicimos un análisis de todos los proyectos de investigación que se están haciendo en los 3 subsistemas. Por ejemplo, en escuelas y facultades, pues se imaginarán la diversidad. El grupo de humanidades tiene una base de datos extraordinaria y el doctor Saniger en investigación científica también tiene una excelente base de datos. Y esto nos hizo darnos cuenta que la magnitud de las cosas que se hacen en la UNAM realmente es impresionante y pues nos puso la dificultad de qué vamos a hacer entonces. En ese momento, pues decidimos basarnos en este problema o más bien oportunidad que es la preparación de las pandemias. Lo que nosotros proponemos es hacer un proyecto intersubsistema de la UNAM, justamente como ya se dijo, buscando un solo núcleo de investigación en la UNAM que aglomere a todo el trabajo que se hace en la universidad con el fin de poder pues abordar la preparación de las pandemias de una manera integral. Lo que hicimos entonces fue acercarnos con el PAPIT, quienes nos dieron un listado de los proyectos que se habían realizado en colaboración y quiero resaltar lo importante que fue esta convocatoria de la DEGAPA, PAPIT, en donde se solicitó que los institutos colaboráramos con las facultades. Y muchos de nosotros estuvimos buscando nuestra facultad, quién nos podía, con qué podíamos colaborar y bueno, en nuestro caso con la Facultad de Ciencias y creo que esto fue muy, muy relevante. Eso es en general lo que buscamos, tener una propuesta conjunta que involucre a los 3 subsistemas, que se aborde de manera integral este tipo de problemas y bueno, obviamente avanzar hacia su resolución, pero no somos tan egocéntricos de pensar que lo vamos a poder resolver todo. ¿Y por qué escogimos esta preparación a las pandemias? Bueno, pues todos hemos escuchado el impacto que ha habido de la reciente pandemia.
Simplemente en estos resúmenes que encontré, pues vemos que se ha impactado la educación con 1.6 mil millones de niños o estudiantes que dejaron la escuela, básicamente una disminución del 30% de la transición de la energía. Veo que nadie está, algo pasó con la pantalla. Ahorita ya regresa. Y la pobreza, se calcula que más o menos 251 personas van a estar adicionales, van a estar en la pobreza para el año 2030. Y algo que es muy importante es que la pandemia ha provocado por primera vez en 20 años un aumento en la pobreza extrema a nivel mundial, con un aumento en 2020 de 7.1% comparado con las disminuciones que había habido en los años anteriores. Esto sin pensar, pues, todo lo que ha sufrido nuestro personal de salud, en donde ha habido una serie de factores muy relevantes y que también se puede extrapolar a la sociedad en general, que ha impactado de manera principal lo que es también la salud mental. Entonces, estamos hablando de un problema de la sociedad global, en donde, pues, no solamente hay aspectos técnicos, científicos, sino humanísticos y obviamente de sociales, por lo que pues pensamos que es el proyecto perfecto para poder aglutinar nuestras experiencias para la preparación de la siguiente pandemia, que no duden, va a suceder. Entonces, pensamos que la respuesta pues está en la cooperación, por lo que pues la coordinación de la investigación científica, la coordinación de humanidades y los escuelas y facultades pues nos unimos para poder plantear un proyecto. Entonces, voy a ahora sí ya iniciar en la presentación del proyecto que hemos realizado nosotros, que se llama Nuevos Sistemas Diagnósticos para la Detección Eficaz y Oportuna de SARS-CoV-2 y COVID-19, con quienes ya mencioné que estamos participando, con la idea de no hacerles una presentación de los resultados que obtuvimos, sino más bien qué herramientas generamos para poder construir esta respuesta y trabajo conjunto. Entonces, pues quisiera resumir las acciones que se hicieron durante la pandemia en el Instituto de Biotecnología como un ejemplo, en donde pues se hizo mucho trabajo de investigación que podríamos pensar básica, pero que ha sido muy importante para la identificación de genomas que han hecho los doctores Arias y Alejandro Sánchez, el diagnóstico molecular por método qPCR, también por los doctores Arias y López. En cuestión de prevención hemos trabajado en una vacuna, el tratamiento en búsqueda de antivirales, también de anticuerpos monoclonales recombinantes, algo de estos sueros equinos que seguramente han escuchado, liderados por el doctor Alagón. Se hicieron en el Instituto de Impresión de Componentes Médicos por el doctor Chris Wood, y también pues lo que voy a hablar hoy, que es el seguimiento de anticuerpos IgG e IgM. Entonces, quiero en esta diapositiva simplemente ejemplificar qué es lo que necesitamos para llevar un sistema diagnóstico a un paciente, que es al final lo ideal, ¿no? Y bueno, aunque esto no se refiere específicamente a sistemas diagnósticos, los pasos son los mismos. Necesitamos una fase exploratoria en donde vemos cómo es nuestro sistema, cómo se desempeña, una fase preclínica en donde hacemos básicamente en animales, vemos si somos capaces de identificar o con muestras incluso humanas, de identificar lo que nos interesa, pero después tenemos que pasar en una escala industrial a todo lo que es el desarrollo de los sistemas de acuerdo a las prácticas farmacéuticas. Esto en general pues ya no está dentro del campo de acción de la universidad, porque pues nosotros no contamos ya con este nivel para poder desarrollar nuestros sistemas. Por eso es muy importante recordar que siempre es necesario involucrar a otros sectores de la sociedad
en particular a la industria nacional. Nosotros en el Instituto de Biotecnología tenemos un laboratorio para la producción de análisis y moléculas biotecnológicas, y este laboratorio, que acaba de obtener su licencia sanitaria, es capaz de hacer la caracterización físico-química, análisis para la liberación de biofármacos y productos terminados. Aquí ya está en trámite, pero afortunadamente ya nos acaban de dar la licencia sanitaria y somos un tercero autorizado. En la Facultad de Química tenemos la UNIPREC, que tiene buenas prácticas de laboratorio reconocidas por la OCDE. Se han hecho ensayos preclínicos con modelos animales certificados, y ahí tenemos un laboratorio BCL3 para virología y también para animales. Entonces, con estos laboratorios considero que en la UNAM, sin mencionar, y ahorita presentará la doctora Fiordelicio, la infraestructura que cuentan en la Facultad de Ciencias, tenemos en la UNAM una base sólida para el desarrollo de estos sistemas de diagnóstico. También quiero mencionar que tenemos otro laboratorio BCL3 en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde se han implementado también las buenas prácticas para poder determinar anticuerpos neutralizantes utilizando metodologías validadas. Entonces, en este laboratorio que acabo de mencionar, en el Instituto de Biotecnología, somos capaces de realizar desde la construcción de líneas celulares, bancos de investigación, desarrollo de procesos de producción de antígenos, y ahorita les voy a decir por qué eso es relevante para este proyecto. Manejamos células de animales y microorganismos. También podemos hacer la documentación para trabajar con buenas prácticas, aunque no tenemos las instalaciones necesarias, y la caracterización de procesos. Y pues como pueden ver aquí, esto es algo de la infraestructura que tenemos en el instituto. También, como mencioné, es indispensable la colaboración con la industria, y en particular nosotros trabajamos con esta empresa, Laboratorios Biomont. Quiero mencionar que el director de Ciencias de la Vida de esta empresa es parte del patronato de la Facultad de Química y está muy interesado en apoyar a la UNAM en poder llevar sus desarrollos finalmente pues a los pacientes. En el Instituto de Biotecnología, con el fin de poder cerrar esta brecha que existe entre nuestros laboratorios y los pacientes, fundamos recientemente una unidad periférica en el estado de Hidalgo, en donde lo que buscamos es poder fabricar material para investigación clínica, fases 1 y 2 en diferentes sistemas, para poder tener lotes clínicos que nos den más o menos unas 3,000 dosis para poder hacer la evaluación clínica en las fases que ya mencioné. Y algo que nos es muy importante es entrenar y formar personal en este tipo de especialidades. Como sabemos, es una vocación de nuestra universidad. En particular, en el proyecto que vengo a platicarles el día de hoy, es un proyecto, por supuesto, de colaboración, en donde hicimos el desarrollo, evaluación y validación de un ensayo para poder identificar y cuantificar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esto lo hicimos tanto para anticuerpos IgG humano como IgM humanos. Y para poder realizar este desarrollo, pues lo primero que hicimos en casa fue la producción de lo que es el dominio de unión a receptor, ya a escala importante, para poder realizar y montar el desarrollo de manera totalmente independiente. Para poder hacer este trabajo, recibimos 553 muestras del INDRE para realizar la validación de campo. Recibimos otras muestras de salud pública, incluyendo lo que llamamos negativos verdaderos o muestras prepandémicas, y también del IMSS, del Centro Nacional Siglo XXI, recibimos 157 muestras positivas a IgM e IgG y 5 prepandémicas. Quiero resaltar una vez más la importancia de la colaboración. Entonces, en el instituto nos dimos a la tarea de fabricar este antígeno
la RBD del virus SARS-CoV-2, utilizando la infraestructura que les acabo de mencionar, y lo que pueden ver aquí pues son los viales que produjimos, y también quiero decir que este esfuerzo resultó en que nosotros entregamos antígeno a un número muy importante de instituciones, entre ellos el IMSS, el Instituto Nacional de Salud Pública, Birmex e INOSAN, que ellos en ese momento iban a hacer anticuerpos equinos contra el virus SARS-CoV-2, y también al estado de Hidalgo. También quiero resaltar que la fabricación de este material se hizo de acuerdo a buenas prácticas de laboratorio, con toda la documentación que sustenta un proyecto de este tipo. Después hicimos la implementación con estas 103 muestras positivas y verdaderos negativos prepandémicos. Hicimos la validación en campo con 553 muestras. Se hizo una capacitación y transferencia a salud pública, en donde hicieron una encuesta serológica nacional con 9,000 personas, y básicamente también se hizo una comparación con el método de Roche Diagnostics. También se hizo una validación analítica con 50 muestras, y se hizo una transferencia al gobierno del estado de Hidalgo y al gobierno del estado de Morelos para la determinación de anticuerpos. Entonces, quiero resaltar que este antígeno, junto con una serie de reactivos moleculares y otros compuestos, han sido entregados a la Facultad de Ciencias o al Instituto de Química con el fin de crear esta red de colaboración. Quiero también mencionar que gracias a la fortaleza que hemos adquirido al desarrollar este proyecto, actualmente nuestro laboratorio, aquí pueden ver a la UNAM, es el único laboratorio en América Latina que forma parte de esta red de laboratorios certificados CEPI. CEPI es la coalición para preparación de las pandemias, que está basada en Noruega, y eso pues nos hace parte de este grupo, en donde tenemos una serie de ensayos validados, disponibles tanto para determinar anticuerpos, como les acabo de describir, como para determinar anticuerpos neutralizantes, y también para determinar la respuesta inmune celular utilizando el ISPOT. Y finalmente, quiero agradecer a la DEGAPA, principalmente gracias a la DEGAPA pudimos hacer este proyecto conjunto, y también decir que además de PAPIT-UNAM, recibimos financiamiento del CECITEM, el gobierno del estado de Morelos, la SECTEI y la AMEXID a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por su atención, y le paso la palabra a mi compañero, el doctor Armando Hernández. Ok, bueno, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación y por presentarles un poco de este proyecto de colaboración que tenemos entre el Instituto de Química, el Instituto de Biotecnología y la Facultad de Ciencias. Yo aquí les voy a hablar un poco de la experiencia de nuestro laboratorio en este proyecto, y voy a tratar de destilar un poco de aprendizajes generales acerca de métodos de diagnóstico para el futuro en la cuestión de una aparición de una nueva pandemia, que es el objetivo que nos está pues convocando aquí. Quisiera empezar a mencionar un poco acerca de las ventajas que hay del diagnóstico genético, ¿no? Hay muchos métodos de diagnóstico, ¿no? A lo largo de esta pandemia nos hemos dado cuenta de ellos, los que no sabíamos. A mí me da mucho gusto que conceptos o palabras como PCR ahora sean parte de toda la sociedad, ¿no? Como bioquímico, pero bueno, las ventajas del diagnóstico, o lo que buscamos con un diagnóstico, es primeramente identificar temprano la aparición de un virus, identificar temprano y darle seguimiento. Y eso creo que es algo que se tiene que buscar en cualquier proyecto de preparación ante las pandemias.
darle el monitoreo adecuado. Y de aquí, pues no hay un solo método, hay muchísimos métodos, todos tienen ventajas. Sin embargo, el método que nosotros desarrollamos es uno basado en ácidos nucleicos, ¿no? Tal cual la PCR. Sin embargo, este nuevo método, que ahorita les voy a hablar un poquito más de detalles, mira hacia el futuro. ¿Por qué es el futuro del diagnóstico? Por muchas razones. No estoy tratando de ser lo más objetivo, a pesar de que este tema me apasiona mucho, pero sin embargo, analizando bien estos sistemas, nuevos sistemas de diagnóstico, sin embargo, he visto que tienen muchas ventajas. El de detectar ácidos nucleicos, la ventaja que ofrece es que es un código simple, muy básico, son 4 letras, es un código universal para todos los sistemas vivos que conocemos actualmente, y pues bueno, está íntimamente integrado a los sistemas vivos, ¿no? Bueno, aquí les digo que puede ser DNA o RNA. Por lo tanto, no requiere, no necesita tener un conocimiento profundo de un patógeno. Y esa es una de las grandes ventajas cuando aparece un virus o un patógeno emergente, que quizás se va a desconocer muchísimo de su biología, aún desconocemos mucho de virus que conocemos desde hace décadas, inclusive más de 100 años, etcétera. Pero en este caso, con solamente conocer su genoma en cuestión de días o semanas, que es lo que puede tardar la secuenciación de un patógeno, como lo mostró ahora la aparición del SARS-CoV-2, con solamente eso podamos ser capaces de generar un método diagnóstico basado en ácidos nucleicos. Y esto aplica para lo que se llama el estándar de oro del diagnóstico molecular o genético, que es la PCR. La Organización Mundial de la Salud ha acordado, ha descrito varios criterios de un método diagnóstico general, ¿no? Que sea de bajo costo, o sea, asequible, sensible, o sea, capaz de detectar cantidades clínicas que están presentes en los pacientes, obviamente específico, en este caso, diferenciar una sola letra de el código genético, fácil de usar, sin necesidad de tener personal muy capacitado o inclusive que los usuarios finales, es decir, las mismas personas lo puedan usar, implementar en cuestión de minutos, ¿no? Por lo tanto, que no necesites equipo o que sea un equipo muy simple, ¿no? Que sea portable y otros criterios que no están en estos criterios Assure, como se nombran, también son importantes, es que sea detección múltiple, es decir, varios patógenos, varias variantes en paralelo, cepas, etcétera. Ahora ya con estos aparatos inteligentes que puedan ser conectados a la nube, a internet para transmitir información, quizás la foto del método diagnóstico que se transmita y se acumule en una base de datos, con esa pues se puede hacer mucha información. Y bueno, esto es en general importante para todos los métodos, que sea, la muestra sea de fácil recolección, pero bueno, es algo en el que nuestro método no nos metimos en este proyecto en particular y que sea adaptable. No sabemos qué patógeno emergente va a aparecer, necesitamos ser capaces de adaptar un nuevo método rápido, en semanas. Y bueno, el método que nosotros desarrollamos en este proyecto fue uno que se basa en los sistemas CRISPR-Cas. Quizás ustedes han escuchado hablar de estos métodos, se les dio el premio Nobel a las 2 científicas que desarrollaron un método de edición genómica con estos sistemas. Y bueno, su historia es muy peculiar, muy interesante, es lo que desarrollar ciencia básica ahí nos da la importancia, porque algo que no sabía para qué podía usarse, en pocos años se pudo usar toda esa información de ciencia básica. Y bueno, existen muchos sistemas CRISPR-Cas con muchas propiedades. Básicamente, creo que lo importante que necesitamos recordar para estos métodos de diagnóstico es que estas proteínas, solamente necesitamos un solo tipo de proteína y cambiando lo que se llama el RNA guía, que es lo que aquí se ve, creo que es en rojo, no, en negro, perdón, solamente cambiando esa guía que es un como GPS que le dice a la proteína a qué secuencia de DNA o RNA ir, va. No necesitamos generar nuevas proteínas, como por ejemplo, contrastando con los antibióticos, con los anticuerpos, siempre hay que generar un nuevo anticuerpo contra un nuevo antígeno. Aquí no,
no nada más un nuevo RNA guía, y vamos a ser capaces de detectar cualquier secuencia genética. Y por cierto, la síntesis de un RNA se puede hacer en cuestión de días. Y de esta manera, esta alta programabilidad y flexibilidad que nos permite este sistema es lo que le da un gran potencial para poder responder ante pandemias emergentes. No hay ventajas de estos métodos CRISPR-Cas, es que, bueno, no nada más son adaptables a bacterias o virus, sino a cualquier sistema vivo, inclusive ya hasta para cáncer lo hacen, pero bueno, eso no tiene que ver aquí en este sistema. Tiene un gran potencial para uso descentralizado, que es algo que no tiene, ahorita voy a volver a esto, por ejemplo, la RT-qPCR. Y actualmente, en cuestión de unos meses, a partir de la aparición del SARS-CoV-2, en cuestión de meses, hubo equipos en Estados Unidos que desarrollaron un método que fue aprobado para emergencia, eso es importante decirlo, pero para emergencia por la FDA. Y bueno, actualmente pues se usa para monitoreo de cepas virales o variantes, ¿no? Básicamente, ¿cómo funciona? Les decía que solamente necesitamos un solo tipo de proteína. Hay muchos tipos, pero podemos trabajar con uno solo. Ese es con el que nosotros trabajamos en el Instituto de Química. Y el RNA guía, que es lo que decía, es el GPS. Esa molécula les va a decir a la proteína a dónde ir, a qué secuencia. Hay un checkpoint que la proteína necesita asegurarse que esté, y si le proveemos una sonda reportera, una molécula que no va a tener fluorescencia, y que cuando este sistema detecta la secuencia complementaria de nucleótidos, se va a activar y va a degradar esta sonda reportera y generar una señal fluorescente. Ese es el principio básico. Y la verdad es que no exagero al decir que los sistemas CRISPR-Cas para diagnóstico tomaron por, pues, por asalto los métodos diagnósticos, porque en solamente unos cuantos años, ¿no? En el 2012 es cuando se reportaba la edición de genomas, y en unos cuantos años, y pues fue debido también a la pandemia, a la aparición del COVID, que empujó mucho el desarrollo, ¿no? Y realmente, actualmente hay un impacto abrumador en el área a partir de estos métodos diagnósticos, que sin entrar en detalle, pues sí hay muchas diferencias, hay ventajas y desventajas que todos los distintos métodos, ¿no? El método de secuenciación, el método de la PCR o qPCR, los métodos rápidos de genético, los métodos de antígenos que aquí pongo, pues todos presentan ventajas y desventajas. Sin embargo, los CRISPR-Cas creo que están muy bien situados para atender muchas desventajas que otros métodos. Tienen un compromiso entre ventajas y desventajas, yo diría bastante balanceado. Y por ejemplo, aquí son una serie de varios virus para los cuales ya se han reportado métodos de detección basados en CRISPR-Cas, ¿no? Aquí en rojo hay virus que, bueno, se les ha señalado que tienen potencial pandémico, no es extensiva, esta lista no es extensiva, hay muchos más que han sido desarrollados, métodos, y bueno, aquí quisiera insistir, o más bien señalar esta siguiente pandemia que sin duda va a llegar, la de las bacterias con resistencia antimicrobiana. También se han hecho métodos a nivel laboratorio, sobra decir, que para detectar esto, ¿no? Eh, Aquí les voy a mostrar rápidamente el ejemplo de lo que en nuestro laboratorio, en nuestra realidad de aquí de la UNAM y de México, con nuestros recursos humanos, etcétera, hicimos para que puedan también dimensionar lo que se puede hacer aquí en la UNAM. Desarrollamos un método que en las pruebas clínicas que nos facilitaron, logramos detectar las 100% positivas y las 100% negativas de manera adecuada en 25 minutos. 25 minutos mediante fluorescencia, y en 45 minutos con las tiras reactivas, como las que usamos en los métodos serológicos. La sensibilidad es altísima, o sea, es una cantidad, es decir, es una molécula por unos cuantos mililitros, y bueno, consta de varios pasos, ¿no? Aquí muestro
nuestros resultados, ¿no? Al hacer la detección, se levanta una señal de fluorescencia, ¿no? Que bueno, aquí para todas las muestras de pacientes positivos, o se vean en menos de 10 minutos en este caso, pero bueno, hay un paso previo que aquí no está incluido, que son otros 10 o 15 minutos, pues se detecta claramente. En tiras reactivas, también todas las muestras positivas salieron positivas, son positivas por qPCR, ¿no? Este estándar de oro, y todas las negativas salió con bien y adecuadamente. Aquí nosotros sin problemas producimos el componente más importante, que es la producción de proteína, la purificamos y todo. Inclusive se desarrolló una versión en la cual a simple vista se detecta nada más a ojo con fluorescencia la presencia de una prueba positiva, y bueno, pues no, no se ve cuando es negativa. Y actualmente el método es tan fácil, bueno, relativamente obviamente fácil de implementar, porque ya se tiene la proteína y se produce sin problemas, obviamente se puede producir mejor y más rápido, que actualmente ya lo hemos desarrollado el método, extendido este método para variantes de COVID. Tenemos uno que podemos diferenciar Omicron de la wild type, que es la de Wuhan o la Delta. También estamos desarrollando para otros patógenos importantes como de enfermedades tropicales desatendidas, que pues, por décadas no se han atendido y no hay fármacos, como la enfermedad de Chagas. Actualmente estamos también con virus del dengue iniciando y bacterias de resistencia antimicrobianos. Y bueno, para ir cerrando, pues bueno, creo que lo que nos convoca aquí, que es saber entender la manera de poder abordar y estar preparados para posibles virus emergentes, yo creo que estos métodos diagnósticos basados en CRISPR-Cas ofrecen una muy buena alternativa. No van a desplazar a PCR. PCR es cuantitativo, estos métodos todavía no son cuantitativos, son muy precisos, son muy robustos. Estos también son robustos y precisos, pero no son cuantitativos y todavía necesitan cierta validación. Nosotros hemos validado a nivel laboratorio, pero obviamente no hay validación institucional, no a nivel de COFEPRIS, a nivel de INDRE, etcétera, pero sin duda tienen sensibilidad y especificidad comparable a la qPCR y son más baratos, ¿no? Finalmente, ¿cómo prepararse dentro de este marco de estos métodos diagnósticos? Sin duda, la genómica de los patógenos potenciales y variantes locales es importante, porque a partir de ahí no se pueden generar ningún método. Necesitamos esa información rápida y muy amplia, porque a partir de eso, si sabemos qué patógenos son los posibles, qué variantes son las posibles que pueden surgir, podemos actualmente desarrollar estas paneles de pruebas y tenerlas listas a nivel de prueba de concepto o piloto, ¿no? Estar listas si ya aparecen, ya se tiene desarrollado la prueba de concepto, pero también es muy importante generar redes de trabajo, porque esto es tan nuevo que es muy desconocido. Realmente en México solamente conozco otro laboratorio que hace esto en el INMEGEN y bueno, creo que no es tanto como nosotros producimos todos los componentes necesarios. Y bueno, pues muchísimas gracias. Este fue proyecto financiado por DEGAPA, que sin duda fue importantísimo, pero también financiamiento de la MEXID y la CRE. Gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Armando Hernández la presentación. Fue muy ilustrativo lo que puede hacer la UNAM, ¿no? Las capacidades enormes que tenemos y que creo que deberían de ser mejor aprovechadas en posibles problemáticas futuras. En el contexto del mismo panel, Sistema Diagnósticos y Modelación de Riesgos de SARS-CoV-2 y Postpandemia, tenemos la presentación de la doctora Tatiana Fiordalicio, que la tenemos en pantalla. Doctora, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla también para que puedan ver la presentación. Muchas gracias a todos. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Bueno, evidentemente una de las cosas que aprendimos, como dice Laura y Armando, en esta pandemia, pero yo creo que ya la sabíamos, es que
es importante que desarrollemos una capacidad diagnóstica que nos permita reaccionar de manera rápida, eficaz y efectiva. En esta pandemia hemos aprendido o quedó muy evidente la necesidad que tenemos de la importación de tecnología en términos de muchas cosas, de diagnóstico de vacunas, de moléculas, de insumos. Y por ende, en el Laboratorio Nacional ya llevamos un tiempo trabajando en tratar de innovar generando desarrollos que nos permitan subsanar ese desequilibrio que tenemos a veces en tecnología, no en capacidad, porque en capacidad quedó por demás evidente que tenemos la enorme capacidad en México y en la universidad. Entonces, Armando decía de estos dispositivos de diagnóstico que ahora hemos estado tratando de desarrollar en muchos lugares del mundo, que se llaman POCs, o dispositivos de diagnóstico en el lugar de atención. Y comúnmente el mejor ejemplo de ellos pues, son las pruebas rápidas, justamente de flujo laminar, que la primera que teníamos era la de embarazo, y con la pandemia pues se movió esta tecnología y tuvimos las pruebas rápidas que no se habían desarrollado. Y efectivamente estas pruebas todas tienen una serie de requisitos que sean baratas, que sean sensibles, que sean específicas, que sean fáciles de usar, que se puedan usar rápidamente, que no requieran equipos muy complejos ni una personal mega capacitado para realizarlas. Entonces, en el laboratorio hemos trabajado, ya tiene tiempo, desde 2006, en una serie de propuestas en este sentido, pero efectivamente y desgraciadamente, como decía la doctora en la inauguración, la pandemia nos impulsó a forzar todo lo que habíamos aprendido y a entrarles. Y bueno, ahí sí debo agradecer Laura y Sergio nos lanzaron un poco a hacer esta propuesta. Y lo que hicimos en la pandemia fue decir, tenemos la habilidad, tenemos los conocimientos, somos un equipo transdisciplinario, vamos a integrarnos para poder armar una propuesta de diagnóstico del tipo Point of Care. El método que usamos es un método que patentamos, que es de la UNAM, de hecho, y es totalmente nuevo. Entonces, hicimos 3 unidades que nos permitieron abordar en todos los sentidos el diagnóstico desde la concepción del método, probarlo, verificarlo, hasta ahorita les voy a mostrar, ya tener un equipo construido por nosotros, lector y todo. Entonces hicimos esta unidad que es una unidad que nos permite microfabricar y nanofabricar, en términos, hacemos fabricación en nano y micro, lo cual nos permite construir estos chips de diagnóstico, de point of care, en muchas formas, y probar su efectividad, y probar su asequibilidad, y probar en campo qué tan fáciles de usar son. Generamos esta unidad que debo decir que la generamos de cero porque como dice la doctora Laura, a veces pensamos en términos de academia y de investigación, pero cuando estamos hablando en términos de diagnóstico y de desarrollo de innovación, los parámetros con que uno debe trabajar son diferentes. Entonces tenemos que trabajar con sistema de gestión de calidad, tenemos que trabajar cumpliendo la ISO 9001, pero también, aunque a la fecha no hemos podido hacerlo, tenemos que cumplir la NOM 241 y una serie de otras cosas que aprendimos durante la pandemia, que es todo lo que tiene que ver con calidad. ¿Y qué les digo? Desde el pipeteo, o sea, pipetear un microlitro no es lo mismo una vez que 2 veces. Tuvimos que implementar, por ejemplo, el uso de robots para poder hacerlo con la calidad que se requiere y la trazabilidad. Esto es todo lo que montamos de diagnóstico, desde hacer la cita hasta dar el resultado. Hemos hecho 37,000 diagnósticos de RT-PCR, lo cual nos ayudó a validar nuestro propio método. Y montamos toda esta unidad que está dedicada también a la validación de estos métodos de diagnóstico por imagenología, por fluorescencia y por otra serie de parámetros. La base del método que estamos usando es las perlas magnéticas, y
esta base de reacción nos permite, como les voy a mostrar un par de ejemplos, medir pues casi todo lo que queramos en realidad. Medir anticuerpos, medir antígenos, medir ácidos nucleicos. Entonces podemos usar esta perla magnética y eso es lo que está patentado como método de reacción. Actualmente usamos moléculas fluorescentes justamente porque nos dan más versatilidad para hacer un multiplexar, para medir varias moléculas al mismo tiempo por las características que tiene, pero también se puede hacer de manera, digamos, cualitativa, presencia-ausencia, si usamos enzimas o reacciones de otro tipo. Entonces, esta es realmente la base de la versatilidad del método que tenemos. Como decía Armando, este es el panel como de métodos en el cual nos podemos mover y en realidad todos quisiéramos generar un método que nos permita tener la especificidad de la detección, por ejemplo, en este caso de virus, del genoma, del RNA o del DNA, para ser muy específicos, pero con la gran apertura que dan los métodos indirectos, como lo es un ELISA, que tú puedes medir muchas muestras muy rápidamente, colorimétricamente. Y esto es lo que queremos aumentar esta franja de especificidad en los métodos indirectos y esta franja de oportunidad de masividad en los métodos directos. Así que nosotros trabajamos en ello, juntando estos métodos y estos biosensores. Esta es la idea base. Esto es lo que les decía, fabricamos o microfabricamos, es un chip de microfluídica y quiero decirles que es un chip de microfluídica cerrado porque estamos acostumbrados a ver las imágenes de microfluídica con tubitos que entran y salen y eso, claro, no lo hace un método portable, no lo hace un método que puedas llevar al campo o a una casa o a la sierra o a donde se necesita. En este caso es cerrado, lo cual nos permite que funcione más bien como una prueba de las que ya estamos más acostumbrados rápida. No los voy a abrumar con el método, solo quería que vieran que está la BID, la perla magnética, que inmovilizamos los antígenos de los cuales queremos medir si el cuerpo generó o no anticuerpos y podemos medirlos, como dije, con fluorescencia, entonces podemos medir muchos tipos de anticuerpo, pero también presencia y ausencia. Aquí está la primera ventaja y es que si uno simplemente cambia esta molécula unida a la partícula magnética, podríamos medir la presencia de anticuerpos ante cualquier infección. Y de hecho tenemos ya publicado un artículo para neumonitis por hipersensibilidad. Basta mover esa molécula y reajustar los parámetros. Y es un método que está listo para desarrollarse para otras mediciones. Así es como uno lo ve. Ve la presencia del anticuerpo, se nota en la fluorescencia de las perlas. Y también les puse esta imagen porque otra de las ventajas del método es que lo podemos hacer en tubitos, lo podemos hacer en placas y procesar 40, 50 muestras en una placa, o lo podemos hacer en el chip de microfluídica en campo. Los resultados que hemos tenido son muy buenos, justamente los comparamos con los que mencionó la doctora Laura, de el ELISA que ellos montaron, y bueno, generalmente para los métodos diagnósticos uno utiliza esta comparación, que es una prueba ROC, y para, por ejemplo, la detección de anticuerpos contra la proteína S tenemos una ROC de 1, con una verificación de 1,200 muestras, con negativos y positivos, evidentemente, y para la proteína RBD de 0.85. Entonces, realmente es un método que está muy apegado, digamos, al estándar de oro que es la ELISA. Otra de las ventajas, como les muestro aquí, es que podemos medir, por ejemplo, IgGs e IgMs al mismo tiempo, porque usamos dos longitudes de onda. Se ven aquí las perlas magnéticas en rojo y en verde. Este es el chip, digamos, el point of care. Como ven, tenemos los pocitos y aquí se ven las perlas magnéticas. Si rápidamente les paso un videito, van a ver cómo se desplazan. Ahí las van viendo cómo se mueven hasta que llegan al otro pocito. Voy a ir muy rápido porque no sé cómo estábamos de tiempo. Esta es una tablita que muestra las fortalezas del método desarrollado para la detección de anticuerpos.
En la última columna está el método que nosotros desarrollamos, en medio el ELISA, que es el estándar de oro, digamos, el mejor, y en la columna de la derecha las pruebas rápidas que vimos en el mercado. Entonces, la sensibilidad que tiene nuestro método y la especificidad es equivalente a un ELISA. El precio es de la mitad de lo que cuesta un ELISA. La simplicidad es mayor porque en un ELISA se hacen 2 pruebas, primero positivo, negativo y luego una titulación. En nuestro caso solo se hace una reacción y se ve ya el título que tiene la muestra. El tiempo es definitivamente mucho menor que en el caso de un ELISA. Y bueno, comparado con la prueba rápida, incluso es más rápida que una prueba rápida, es más sensible, más específica, y podemos utilizar tanto suero como sangre. No se requiere, digamos, equipo especial ni nada, y es cuantitativo. Entonces, desde luego, está muy por encima de una prueba rápida y en algunos términos muy por encima del ELISA. Quiero aprovechar rápidamente para decirles que en ese mismo sentido generamos una prueba que llegó, digamos, hasta la fase de verificación por el INDRE, que es para la detección de ácidos nucleicos. Igualmente, es un chip cerrado de 10 centímetros, en donde la perla magnética, en vez de tener el antígeno que captura el anticuerpo, lo que tiene es una secuencia de oligonucleótidos que va a reconocer los genes del virus que estamos buscando, por ejemplo. Entonces, otra vez, es muy versátil porque yo puedo poner diferentes oligonucleótidos con diferentes marcadores fluorescentes y reconocer si tengo la presencia o no del virus y de qué genes. Pero también puedo buscar los genes de un virus, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora, influenza, y otros genes de COVID. Y entonces, en una misma muestra, decir si es positivo a uno o a otro o a ninguno. Igualmente aquí tienen cómo se ve. Esto es cuando detectamos 2 genes, en verde y en rojo. Y igual se puede hacer en tubo, en placa o en chip, por lo cual es muy adaptable. Hicimos, otra vez, no los voy a abrumar, pero hicimos todas las verificaciones y todo lo que se requiere para un método de detección con cerca de 2.500 muestras. Llegamos hasta la verificación en el INDRE. Desgraciadamente no la pasamos porque el INDRE no contaba con el equipo necesario para que hiciéramos la verificación, y eso es parte de lo que voy a hablar un poquito al final. Esta es nuestra sensibilidad medida con un virus sintético que la doctora Laura consiguió en Alemania, justamente en una empresa, y bueno, podemos detectar 1000 copias virales. Esto es que no detectamos otros coronavirus, es decir, es bastante específica en esos términos. Y bueno, todo lo que hicimos en términos de CTs, positivos, negativos, falsos positivos, falsos negativos, nos da que si nosotros purificamos la muestra, como para un PCR, estamos más o menos en una sensibilidad y especificidad de entre 80 y 90%. Pero otra de las ventajas del método es que podemos no purificar la muestra, es decir, podemos tomar la muestra, como decía Armando, y ahí sí nosotros trabajamos bastante en ello, tomar la muestra en un líquido que inactiva el virus y al mismo tiempo esa misma muestra en ese virus leerla. No necesitamos ya ni purificar ni nada de lo que hace para un PCR, y tenemos una sensibilidad del 92% usando así la muestra. Eso quiere decir, en resumen, que con una sensibilidad similar a la de un PCR, podríamos usar muestras no purificadas, podríamos hacerlo en campo, podría ser mucho más barato, es mucho más rápido, y tenemos, como ya dije, la misma sensibilidad básicamente que un PCR. Desde luego está muy por encima de una prueba de antígeno, de las que tenemos en el mercado.
Eso quiere decir que la UNAM y este proyecto, porque todo esto fue gracias también al proyecto, tiene en sus manos como la posibilidad de lanzar ideas e innovaciones que nos pondrían muy por arriba de lo que estamos usando en términos de diagnóstico y de pruebas rápidas. Como teníamos esta complejidad del lector, por ejemplo, pues nos dimos a la tarea de hacer uno. Entonces ya tenemos un lector que es de fácil transporte, que cuesta muy barato y que puedes poner tus chips o puedes poner placas y puedes leerlo y puedes leer la fluorescencia. Entonces lo hicimos justamente pensando en que deberíamos de desarrollar todo de principio a fin para que pudiera ser usado en cualquier lugar. Que en donde estamos justamente ahora vamos a empezar a usar todo esto, incluido el equipo lector, para desarrollar un método diagnóstico de influencia aviar. Como saben, hay un grave problema de influenza aviar en las áreas naturales protegidas y no hay cómo medir. No hay cómo medir porque no hay kits de diagnóstico. Como le hacen es que toman algunas muestras, las mandan al INDRE, se hace el PCR, con todo el tiempo que eso implica y con la complejidad que tiene. Si ya en humanos fue complejo durante la pandemia, pues en aves menos, porque se van, vuelan. Entonces, estamos tratando de hacer todo lo más portátil posible para que pueda ser utilizado en campo. Y tenemos otra serie de proyectos, evidentemente, que tienen que ver con la detección de virus y el desarrollo de kits de virus. Ahora sí creo que parte de la discusión que debemos de tener como grupo es que necesariamente aprendimos muchas cosas en este proceso. Aprendimos que tenemos la capacidad, eso desde luego. Aprendimos que hay que trabajar transdisciplinariamente, como ya lo han dicho. Aprendimos que tenemos que mejorar los tiempos en los cuales montamos las cosas, nos comunicamos. Pero hay algo que yo creo que para nosotros fue vital y que atoró todo este gran impulso, y es que no hemos aprendido que tenemos que abrir el caminito de la innovación en términos ya de su uso, aplicación, la fase normativa, por ejemplo. Esa fase normativa de la cual estaba hablando Laura es sumamente importante y no la tenemos en la agenda de discusión de la UNAM. ¿Y por qué no la tenemos? Pues porque nos quedamos en general hasta, bueno, yo ya inventé, ya publiqué, ya verifiqué con mis 50 100 muestras y ya, tan tan. Pero eso no necesariamente le sirve al país, porque no necesariamente eso alguien lo va a agarrar y va a decir, ah, qué buen artículo, yo lo voy a hacer y lo voy a vender o lo voy a llevar a la sociedad. Entonces, sí me parece, y justo durante la pandemia, yo casi que en cada foro dije, creo que en la UNAM tenemos que avanzar un poquito más. Y bueno, Laura lo está haciendo para las vacunas y las moléculas con esta construcción que hicieron en Hidalgo, pero me parece que deberíamos de intentar hacerlo para todos. Fue el mismo caso de los ventiladores. Nos quedamos todos atorados aquí, en la parte de la consolidación de la innovación, en la parte del cumplimiento de cierta normatividad y por ende que después se pudiera usar. Creo que sería un buen punto de discusión y de partida, y esa parte tiene que ver con lo que todos los que hacen un poco innovación conocemos de los desarrollos, tiene que ver con esta parte, con la producción y simulación en términos reales y en normatividad que nos permita validar lo que estamos creando y generando para que después pueda ser usado o pase las siguientes pruebas, que son, por ejemplo, en este caso el INDRE o COFEPRIS o las siguientes pruebas. Porque evidentemente es más fácil o tenemos más chance de que nuestros desarrollos lleguen a la gente si pasamos estas pruebas y luego se consigue inversión, por ejemplo, o la inversión se ve involucrada desde antes. Solo agradecer a todo el equipo, somos muchos y eso también es un gran orgullo, y como les dije, es súper transdisciplinario, hay biólogos, físicos, químicos, farmacobiólogos, químicos, actuarios, hay de todo.
pero la mayoría son estudiantes y otra vez me remito a la enorme capacidad que tiene la universidad y que a veces sí dejamos ir porque no hay forma de retenerlos, ¿no? Y bueno, pues era eso y ya, ahí está la página por si me fue muy rápido, pero gracias.